Amigos, bienvenidos, saludos cordiales. Iniciamos con lo que dijo el señor Walter Araujo de esta oposición, y es que ellos se la creen, ellos andan bien alzaditos pensando en que en el caso de Claudia Ortiz, en que va a seguir de diputada, y el otro que anda soñando con que él va a llegar a la Asamblea Legislativa como diputado del partido Nuestro Tiempo, y pues el pobre Manuel Chino Flores que sigue soñando. Y bueno, él sigue en su nube pensando que va a llegar a ser presidente. Bueno, a todos ellos el señor Walter Araujo les da su buena arrastrada, su buen baño de realidad, que se ubiquen, que no anden soñando, porque definitivamente ellos lo que se han ganado es el repudio del pueblo salvadoreño. Así se los dijo. Aquel chino contentito que venía aquí a esta silla, se sentaba y te decía que iba a poner el programa de Juguemos Capirucho. Aquel chino que venía alegre y que decía, voy a poner el sopa móvil, que hasta simpático caía, se ha convertido en este chino frustrado. Ya te lo vas a ganar por haber dicho que padecía de neurosis, que te agarre como aquella otra persona que a José Valdés, que le dijo 20 veces imbécil, ¿verdad? O sea, en eso se ha convertido el chino, pero es tan ignorante el pobrecito que dice, ¿qué conoce usted del registro electoral de los salvadoreños? ¿Quién lo conoce? Es tan ignorante que todos sabemos en el país que el registro electoral es único y que lo que hay es 740,094 salvadoreños que tienen DUI con dirección en el exterior y que están en el registro electoral salvadoreño. Y eso lo puede constatar la OEA, la Unión Europea o quien quiera. O sea, él viene y hoy resulta que fraude electoral, que Félix Ulloa, que es candidato a la vicepresidencia de la República, comete fraude porque pide un voto. ¡Qué idiota! Yo le voy a decir idiota, no sos imbécil, sos idiota, chino. O sea, perdón, porque como él, así le gusta tratar a las personas, así lo voy a tratar yo. Él es un gran idiota, es candidato. Hoy resulta que si el presidente Bukele hace en toda la campaña un spot que circuló en redes sociales de 1 minuto, hoy está desesperado porque hizo un spot de 1 minuto. Yo creo que los desesperados son otros ante la realidad. Todo ese tipo de denuncia es la denuncia del perdedor. El proceso electoral democrático salvadoreño está supervisado, observado y vigilado, entre otros, por la Organización de Estados Americanos, que ya tiene instalada una misión de observación, la Unión Europea, por organismos, el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, CELA, y hay entre 20 organizaciones más que han solicitado y algunas ya se han instalado en el país para observar el proceso. Ellos se oponían al voto de los salvadoreños en el exterior. Y por eso es que su tonta, torpe y bayunca campaña viene orientada a decirle, ay, es un fracaso, no va la gente a votar. Vieron que no es tanto como decía lo del voto en el exterior. Cada voto es un clavo, señores opositores, a su ataúd. Ni por cerca. ¿Cómo va a subir Claudia Ortiz de votos si lo que se ha ganado es el repudio de la población salvadoreña? ¿Cómo va a ganar una persona mentirosa y falsa como Héctor Silva más votos si no ha llegado, si ni con 22,000 entran pues por el método de Hunt ahora? Recuérdate que eso elevó esos cocientes pírricos y lo hizo desaparecer. Hoy tienen que sacar 50 y pico de mil votos para poder ser diputados de la Asamblea Legislativa. Si no la tienen, si no logran ni montar una marcha de 2,000 personas, por eso. La abogada Tania Pastor advierte lo que podría pasar en un escenario en donde la oposición logre su objetivo, que es tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ella asegura que solamente así es la única forma en la que ellos van a poder cambiar la legislación para poder ir sacando a estos criminales pandilleros de pues el SECOT. Definitivamente el pueblo salvadoreño tiene claro que la mayoría a esos corruptos no se la podemos dar, porque echarían a perder todo el trabajo
de los diputados de Nuevas Ideas y del presidente Bukele. Bueno, vamos a escuchar todo lo que dijo la abogada Tania Pastor. Bueno, eso de las campañas de miedo creo que es lamentablemente histórico en El Salvador. Si bien es cierto que si rompen las mayorías o logran obtener una mayoría de la oposición, creo que sería el único escenario en donde podrían cambiar la legislación en el sentido de dejar de considerar delito el hecho que se pertenezcan a las estructuras terroristas y llevar a una nueva composición de sala constitucional en donde empiecen a salir libres en virtud de esa reforma que pudiera hacerse. Es decir, es un escenario en donde la mayoría ya sería de oposición, que tuvieran los números para cambiar la legislación y cambiar los funcionarios de la sala, en donde hicieran todos estos cambios para regresar a lo que estábamos, en donde pudieran salir muchos terroristas, ¿verdad? Con solo tener menos de 10 diputados, yo creo que nada más sería una cuestión de representación de las minorías, pero no afectaría la gobernabilidad. Definitivamente no las afectaría porque tendrían voz, pero seguirían sin tener ningún voto, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante que la población entienda esto y que no solo por tener 3 diputados, 4 o 5 de la oposición van a salir libres los terroristas. Sí creo que si la situación en la asamblea de mayoría y empiezan a cambiar los magistrados y entonces regresamos a la visión anterior, ahí sí saldrían mucho porque muchos están detenidos por el hecho de pertenecer a una estructura terrorista. Y en mi opinión, esa sí es una buena reforma que se ha hecho porque realmente es lo que nos ha permitido que los terroristas, después de capturados, no regresen después de 6 días a las casas más violentos a matar más gente y a cometer más delitos. Entonces, al final, el mensaje del presidente tiene mucho de verdad, pero también estamos lejos de llegar a una situación como tal. Me parece que únicamente es el entendimiento por parte del candidato presidencial, del candidato o del presidencial, ¿verdad? El candidato Bukele, que no hay que confiarse, que están ganadores, porque todas las encuestas lo dan, porque la gente está muy satisfecha con el resultado en el tema de seguridad y que el llamado es más bien a que la gente no se confíe y que la gente le siga dando la gobernabilidad. Si la gente se la da en los mismos números mayores, es decir, le da la mayoría absoluta, nuevas ideas, estaríamos hablando que la gente está avalando la forma de gobernar que ha tenido hasta ahora el grupo parlamentario oficialista con la mayoría que tiene y que eso es lo que la gente cree, porque tienen una expectativa de que el problema de la economía se lo va a solucionar si se siguen los números como están hasta ahora. Es decir, cuando nosotros decimos lo que funciona bien no se cambia, entonces la gente tiene la expectativa que si esto nos funcionó bien para la seguridad, pues no hay que cambiarlo porque nos podría funcionar bien para la economía, pues esa es la expectativa. Entonces el llamado al final es para que no se confíen porque están ganadores, pero hay que salir a votar. Entonces sí, yo lo veo más enfocado en ese sentido, que no hay que confiarse, pues no había habido campaña de parte de él, personalmente no había salido y ya se había guardado quizás para estos últimos días ya previo a la elección. Y a mí me hace perfecto sentido que lo haga así. Es decir, él tiene su gente muy clara que va a votar por él y que nada más lo está invitando a que no se confíen y que salgan a votar. También se ha visto poca propaganda de parte de los otros candidatos presidenciales. Esto se debe a que están conscientes de que todas las encuestas no les dan ningún... No, es una combinación de factores. Una combinación de factores que ya no tienen financiamiento privado. No es por el temor que las oposiciones dicen. Me parece que es porque ¿para qué van a invertir en algo que no tiene ningún tipo de representación ni les va a representar ningún tipo de ganancias? Otro factor es el financiamiento público de la deuda política, que tampoco se les ha otorgado. Otro factor es que no solamente hicieron muchas cosas para que la gente los repudie y que además no han hecho absolutamente nada para renovarse de verdad, no solo sustituir elementos, sino que para renovarse, como para lograr que la gente vuelva a creer en la marca de sus partidos políticos. Entonces, al final del día no es solamente la falta de visión o que ya en las encuestas salen perdedores o que no les han dado la deuda de política, porque al final el financiamiento privado era muchísimo mayor. Entonces es un escenario en donde aún con la deuda política no lograrían cambiar los números, se mantienen porque son diferentes factores los que los han llevado a donde están y no es únicamente un tema económico. Es que ningún financista, y no es por temor, lo reitero, nadie va a invertir en un proyecto que es perdedor. Yo creo que eso es un sentimiento que es generado por una lógica bien sencilla. Estamos justamente a 9 días de las elecciones y quiere entrar al silencio electoral. El mensaje más importante de todos es que terminamos de empoderarnos. Como ciudadanos debemos interiorizar que nosotros ponemos y quitamos, que con lo mismo, pero para eso hay que salir a votar. Si nos gusta, no nos gusta, o si no nos gusta nada, porque nos tienen acostumbrados a veces a elegir entre lo menos peor, pero si para usted no hay opción, salga, y también eso es una forma de expresión. Hay que salir y anular el voto, porque eso representa... yo quiero preocuparme por la política, quiero preocuparme por mi destino, yo me preocupo, lo exteriorizo, pero no creo en ninguna de las propuestas. Ese es el voto nulo. El abstencionismo es comodidad, el abstencionismo es falta de empoderamiento ciudadano, es falta de entender que nosotros podemos poner y quitar políticos hoy, mañana y siempre. Y mientras no lo entendamos, no estamos comprendiendo el poder que tenemos, que nos da la Constitución y que solo se ejerce a través del voto. También la abogada Tania Pastor le responde a esta diputada de oposición, Karina Sosa, del FMLN, quien dijo en una entrevista cuando le preguntaron, la cuestionaron sobre el por qué no habían trabajado por el pueblo salvadoreño en los 2 periodos que tuvieron el poder,
Bueno, ella respondió de que nunca tuvieron la mayoría en la Asamblea Legislativa. A esto le responde la abogada Tania Pastor y le dice de que es insultante para el pueblo salvadoreño que digan eso, porque cuando a ellos les convenía sí se ponían de acuerdo, pero nunca lo hacían para algo que fuera de beneficio para el pueblo. Escuchemos la respuesta de la abogada Tania Pastor. Presidentes dicen, lo ofrecieron en el pasado y tuvieron al menos 2 periodos para cumplirlo y no lo hicieron, y 2 expresidentes están precisamente huyendo del sistema judicial. Tuvimos la mayoría en la Asamblea Legislativa, amigas y amigos. Tuvo el FMLN la mayoría en la Asamblea Legislativa. Tuvo el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y otros. ¿Lo tuvimos? Pregunto. Lo que pasa es que ahora es curioso que hay candidatos de estos 2 partidos mayoritarios que vienen a ofrecer un cambio de lo que está, que es una réplica en cierta medida de lo que estaba y de lo que ellos fueron parte. Sí. Entonces, resulta insultante, por ejemplo, yo escuchaba una candidata el día de ayer, en esta semana, y decía, nosotros nunca tuvimos mayoría. Y ese es el peor insulto que le pueden hacer a la población, pedir el voto y decir que no tuvieron mayoría. Porque si bien es cierto que no la tenían, cuando querían, para los temas que les interesaban, construían la mayoría. Entonces venir a decir, no estaba Gana, sí, para eso el PDC, el PCN. Exacto, entonces venir a decir que los de Gana no ahora digan que nunca hicieron tratos o negocios con el partido, con la fracción del FMLN. De acuerdo, entonces vienen y dicen, nosotros no podíamos hacer, ella está pidiendo un cierto cambio en algún tema, nosotros no podíamos cambiar ese tema porque no teníamos mayoría. Cuando les convenía no tenían mayoría y cuando querían... Bueno, ya escucharon ustedes la respuesta de la abogada Tania Pastor, claro y pelado se lo dijo a esta hipócrita de Karina Sosa. Bueno, será hasta un próximo video con más información de la política salvadoreña. Suscríbanse, compartan este contenido, dejen sus likes, sus comentarios y será hasta la próxima.